Hoy día vamos a hablar en el programa del cáncer de la próstata, que es una enfermedad, pues uno de los cánceres más comunes en el varón y que es causa importante también de muerte, pero que sin embargo tiene en muchas partes del mundo eh, eh, una controversia con respecto a su detección precoz, debe hacerse, no debe hacerse, cuándo debe hacerse, etcétera. El doctor Ernesto Castillo Chirinos, él es médico urólogo y nos acompaña en nuestros estudios en RPP Noticias. Ernesto, qué gusto de saludarte, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Definamos primero el rango de edad, porque a veces hay confusión a los pobres hombres a los 35 años, 40 años, y alguien le dice, hay que hacer examen de la próstata. Definamos la edad. ¿Desde qué edad, Ernesto, el hombre ya está en un riesgo mayor de tener cáncer de la próstata? Buenos días, doctor, y a los radioyentes. Primeramente, el cáncer de próstata, como ya lo había comentado, es la principal causa de muerte en varones. Y uno de los cánceres más frecuentes también, ¿no? Los protocolos y las guías, tanto americanas, europeas, y lo que también estamos utilizando acá, porque esto es nuestra guía, ¿no?, que nos ayuda a la detección temprana, ha cambiado notablemente. Antiguamente uno informaba al paciente y le decía que debería de hacerse los controles anualmente a partir de los 40 años. Correcto. Ahora ha cambiado en el sentido de que todos los varones menores de 40 años no es necesario hacerse el chequeo debido a que el riesgo es prácticamente nulo, el riesgo de padecer cáncer de próstata. ¿50 dijo o 40? 40, de 40. Siga usted. Sí, de 40. Ahora, entre los 41 y 54 años, la probabilidad de que aparezca cáncer de próstata es mucho mayor en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo. Por ejemplo, factores hereditarios, si es que el padre o algún familiar de primer grado tuvo cáncer de próstata, la probabilidad de tener cáncer es 2 veces mayor. Y si existen 3 o más familiares, la probabilidad de padecerlo es de 5 a 11 veces más. Muy bien, pero definamos, es familiar de primer orden, primer orden. Papá y hermanos. Esto exacto. No llega ni al primo, ni al tío, ni al abuelito, solamente papá. Entonces, imagínense, alguien tendría que tener un papá y 2 hermanos con cáncer de próstata para que entre en este rango. Exacto. ¿Cierto? Exacto. Entonces eso también es felizmente poco frecuente, y esos hombres son entre 41 y 45 y de raza negra también dijo, ¿no? Sí, los afroamericanos. Entonces ahí está prácticamente encaminado a hacer el chequeo en ese grupo de pacientes que tienen mayor riesgo. Ahora, entre los 55 y los 70 años... eso es entre 40 y 50, podríamos decir. En realidad yo tenía entendido que era de 45 a 50. No, entre lo adelantado. Sí, entre 40 y 54. 40 y 54 años. Y entre 55 y 70 años, ahí ya vienen los chequeos ya que son generalmente cada 2 años, en donde se realiza el PSA, que es el marcador tumoral. A ver. No nos confundamos con esto de la fecha, que nuestros oyentes están tomando nota y no lo queremos confundir. Antiguamente se decía, eso es antiguo, digamos así, antiguo son 8 años, 5 años, 10 años, ni siquiera es muy antiguo. Se decía, hombre de 40 años, se decía, ya el doctor, ¿y cuántos hombres de 40 años pasaron por por los consultorios de los médicos para el chequeo? En la actualidad, en realidad el corte se hace a los 50 años, excepto aquellos hombres que tienen historia familiar, que son afroamericanos, etcétera, que acabamos de decir, ¿cierto? Sí, se podría tomar como punto de corte 50, por eso está en el rango, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, de 40 a 50 solamente son las excepciones. Exacto. Es lo que hemos dicho, aquel hombre con papá y hermanos con cáncer de la próstata, aquel hombre afroamericano, quizás un hombre que haya tomado, hay alguna cosa que, por ejemplo, dice que la gente naranja, esos que han estado en la guerra, bueno, eso no se aplica para nuestro medio. Básicamente, un hombre afroamericano y un hombre que haya tenido papá o hermanos con cáncer, ese debe ser antes de los 50. Exacto. Cortemos entonces a los 50. De los 50 para adelante, ¿cómo es el chequeo? Ya, de los 50 para adelante generalmente vienen los chequeos, una primera evaluación, y si, por ejemplo, el PSA sale normal, los controles se deben de hacer entre 2 a 3 años después, o sea, ahí ya no requiero hacerlo anualmente.
Qué Porque importante que es esto. Esto es sumamente importante lo que está diciendo. Entonces, a los 50 el hombre cumple sus 50 años. Feliz cumpleaños, papito, feliz cumpleaños. Los hijos, la esposa, a este hombre deben llevarlo de la oreja al doctor. Doctor, acaba de cumplir 50, su examen de la próstata. Le hacen su examen de la próstata y su examen de sangre para medir este factor que se llama el PSA en la sangre. Y si sale normal, lo que usted nos está diciendo, entonces el próximo es dentro de 3 años. sí, 2 a 3 años. Muy bien. E incluso Qué importante. algunos estudios indican que si el PSA el PSA está normal, ya no requeriría tampoco hacer un tacto rectal en el control posterior, debido a que los cambios que se presentan para un cáncer de próstata generalmente son a largo plazo, ¿no? Duran Muy bien, muchos y años. ahí hay que hacer una aclaración, y estoy completamente de acuerdo. Ya no debería hacerse quizás un tacto rectal para palpar la próstata, pero recordemos que el tacto rectal no solo es para la próstata, porque el cáncer del ano y el cáncer del recto, que están al alcance del dedo, pueden presentarse ya después de los 50 años también, y el examen rectal no solamente es para la próstata, sino también para el aparato digestivo. Exacto. ¿Cierto? Muy bien. Sigamos entonces. 50 años la primera, si sale normal a los 3 años. Y de ahí para adelante, ¿hasta qué edad? Y de los 70 años en adelante, prácticamente los controles, teniendo en cuenta la expectativa de vida del paciente adulto mayor, la expectativa de vida es menor a 10 a 15 años, ya no es necesario hacerle controles. Exacto. Porque ya se ha Aquí, visto estudios que la mortalidad por cáncer de próstata que presentan estos pacientes, realmente ellos no fallecen por cáncer de próstata, sino por algún tipo de comorbilidad o enfermedad que padezcan. correcto. Aquí el corte se hace a los 75 años. Sí, 70, 75 años, algunos estudios Sí. indican 75 años Sí, también. 75. Entonces cortémoslo a los 75. Entonces, señor, esto es muy importante. Los hombres deben estar sorprendiéndose, pero ¿cómo? Eso era todos los años y el doctor me hizo a mí a los 41. Bueno, yo creo que es importante repetir esto. Antes de los 50, solamente hombres con riesgo, hombres de raza negra y hombres con papá o hermanos con cáncer de la próstata. Después de los 50 años deben ir al doctor, se le hace su examen, si sale normal, se hace cada 3 años, el último a los 75 años y allí se acabó el chequeo. Ahora, ¿por qué todo este cambio, doctor? ¿Por qué es que en los últimos años hemos cambiado tanto? ¿Por qué hemos ido de esa cosa compulsiva, mandatoria que teníamos hace 20 años, todos los años, todos los años? ¿Cómo hemos cambiado? ¿Por qué? Lo que pasa es de que los estudios y las investigaciones han determinado de que ha habido un sobrediagnóstico y por lo tanto un sobretratamiento en cuanto a Explique esos dos términos. ¿Qué al cáncer. significa sobrediagnóstico y qué significa sobretratamiento? Hubieron pacientes en que en realidad tenían un cáncer temprano, un cáncer localizado, y se le hicieron tratamientos mucho más agresivos que los probablemente no requerían, o probablemente el paciente no tenía ningún tipo de problema tumoral y se le manejó como un problema cancerígeno. Teniendo en cuenta esto sobre todo porque el marcador tumoral, el PSA, no es específico al 100% Correcto. de cáncer de próstata, se puede alterar por otro tipo de enfermedades. Entonces, esta elevación, algunos estudios indicaban, eran muy agresivos en el sentido de que PSA elevado era igual a biopsia de próstata y por lo tanto había una alteración o una mala interpretación en el análisis de estos tejidos que fueron sometidos a estudio y salió un problema tumoral y por lo tanto se aplicaron tratamientos más agresivos, ¿no?, a estos pacientes. Muy bien. Entonces, sobrediagnóstico, sobre significa un exceso de, sobrediagnóstico. Se han estado encontrando entonces muchos casos de cáncer de próstata, y esto por más que les sorprenda a nuestros oyentes, no eran cánceres agresivos, no eran cánceres que iban a matar al hombre, eran cánceres que iban a vivir con el hombre durante muchos, muchos años, y el hombre después se iba a morir de cualquier cosa, pero con su cáncer, no por el cáncer, sino de bajo riesgo se llaman. Entonces eso es sobrediagnóstico. Se han estado encontrando muchos de estos cánceres de bajo riesgo y sobretratamiento, o sea, un exceso de tratamiento significa que a estos pobres hombres los operaban, los irradiaban y les daban, digamos, muchos tratamientos innecesarios, y eso es lo que entonces en los últimos años ha hecho que cambie a lo que hemos llegado en nuestra conversación inicial. ¿Cierto, doctor? Menos de 50, solo los de alto riesgo. De 50 para adelante, hay que hacerlo a los 50, si sale normal cada 3 años, hasta los 75, y si sale cáncer, y eso
eso va a ser el motivo de conversación en nuestro próximo segmento. Yo quiero que usted nos guíe, doctor, nos guíe en lo siguiente. Muy bien, se fue el hombre, tiene 68, 70 años, se le hace un diagnóstico de cáncer porque la PSA que le estábamos haciendo cada 3 años se subió, lo normal es 4, ¿no es cierto? Exacto, sí, es el punto de corte. Se le hace, entonces el próximo año se le encontramos en 12, por ejemplo, o en 10, entonces le hacemos una biopsia y le sale cáncer. La pregunta que yo le quiero hacer, doctor, es, ¿cómo sabemos que ese cáncer que le acabamos de encontrar a este señor, que estuvo haciéndosele cada 3 años, cómo sabemos si este cáncer es de alto riesgo o de bajo riesgo? En otras palabras, ¿cómo vamos a decidir si lo vamos a tratar o no lo vamos a tratar? Y ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. 6 minutos han pasado después de las 12 del mediodía. Muy buenas tardes. Esto es Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta desde Washington DC, que tiene una temperatura que ya está en 31 grados centígrados. Vamos si usted dice de qué estarán hablando en este momento en Cuidando tu Salud, estamos conversando de urología, señora, estamos con un médico urólogo, el doctor Ernesto Castillo Chirinos, y estamos conversando ya la primera media hora hemos definido el cáncer de la próstata, que es frecuente, el que más hombres mata, y hemos dicho que el chequeo debe empezar a los 50 años, antes de los 40 solamente aquellos hombres que tengan historia familiar, papá o hermanos con cáncer de la próstata o que sean de raza negra, porque en ellos es más alta la frecuencia de este cáncer. Después de los 50, mire, se puede hacer cada 3 años la prueba de la PSA de la sangre y entonces ahí se va a detectar el cáncer. A los 75 años se para este tipo de chequeo. La pregunta que le había dejado al doctor era la siguiente, y esto en relación a que él nos había dicho de que todo esto ha cambiado, porque hace 20 años, señor, hace 15 años, ¿se acuerda usted? Las campañas que hacíamos, todo decía, al año, cada año, señor, todos los años obligatorio, pues ya cambió. Entonces, ¿por qué? Le pregunté al doctor y me dijo porque se han estado encontrando muchos casos de cáncer de la próstata que no eran tan agresivos, eran cánceres facilitos, que viven con el hombre por años de años. El hombre se muere de cualquier cosa menos por el cáncer, pero hay otros cánceres que son más agresivos. Entonces, como no habíamos diferenciado esto, a todos se les estaba haciendo un sobretratamiento, a todos se les pasa por el tratamiento y los hombres quedan con una serie de efectos secundarios. Entonces, eso ha hecho de que cambiemos este abordaje al cáncer de la próstata. Entonces, la pregunta que le había hecho el doctor es, muy bien, hacemos un chequeo cada 3 años, como lo estamos viendo, y a los 68, 70 años al hombre ¡plup!, se le encuentra cáncer de la próstata. Doctor Castillo, ¿cómo diferenciamos en este hombre a quien le acabamos de encontrar un cáncer de la próstata si va a necesitar tratamiento o si solamente lo vamos a observar? En otras palabras, ¿cómo sabemos si el cáncer es de alto o de bajo riesgo? ¿Se puede hacer eso? Exacto, hay grupos pronósticos, ¿no?, que nos indican el grado, el riesgo que presenta el paciente cuando padece cáncer de próstata. Se clasifican de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de alto riesgo. Entonces, los tres ítems importantes para esta evaluación son el PSA, la puntuación de Gleason, que nos da el grado de alteración que tienen las células, qué tan agresivas son cuando se realiza la biopsia de la próstata, y lo otro se determina mediante un estudio tomográfico para ver el tamaño del tumor. Entonces, muy bien, entonces vamos por partes. 3 cosas nos ha dicho, ¿no? El nivel de PSA inicial, ¿no es cierto? Sí, el PSA inicial. Segundo, el Gleason, para que nuestros oyentes, a veces se confunden nuestros oyentes. Gleason, señora, especialmente para los hombres, porque le puede pasar. Hay un doctor que se apellida Gleason, es un apellido, así como el doctor Chirinos, bueno, este gringo, entonces su apellido es Gleason, G-L-E-A, Gleason, Gleason, se escribe Gleason, se pronuncia Gleason. Este doctor ideó un modo para ver si el cáncer de la próstata era, como dice el doctor, de bajo riesgo, de mediano riesgo o de alto riesgo. Entonces el doctor Castillo nos está diciendo, primero, ¿cuánto está el PSA al comienzo? Segundo, ¿cuál es el Gleason? Y tercero, un examen de imagen para ver la próstata. Vamos por el primero, doctor. ¿Cómo debe ser esto del PSA? En los pacientes que presentan bajo riesgo,
el PSA, por ejemplo, debe estar menos de 10. Menos de 10. Menos de 10. Los que tienen riesgo intermedio, entre 10 y 20, y los que tienen alto riesgo, más de 20. Qué importante que es esto. Señor, tome nota. Señor que está escuchando el programa, tome nota, sobre todo si usted es mayor de 50 años, grabe esto es sumamente importante. El nivel inicial de PSA, cuando recién le encuentran el cáncer, son en los límites que el doctor nos ha dicho. Por favor, doctor, repítalo para que nuestros oyentes anoten. Cuando el PSA está a menos de 10, el riesgo es bajo. Cuando está entre 10 y 20, el riesgo es intermedio, y cuando es más de 20 es un riesgo alto. Muy bien, entonces ya tenemos la medida en la sangre de la PSA. Vayamos al segundo criterio, que es el Gleason, famoso, el score, el puntaje del Gleason. ¿Cómo es esto? Cuando al paciente le realizan una biopsia de próstata, se toman muestras del tejido prostático y estos son mandados a un análisis por el anatomopatólogo. El anatomopatólogo nos va a dar una puntuación. Esta puntuación nos indica el grado de alteración que tienen estas células, qué tan agresivas son. Entonces, hay células que son mínimamente agresivas. Cuando son mínimamente agresivas, generalmente la puntuación es igual o menos de 6. El patólogo le añade un puntaje de acuerdo al grado de alteración que tiene, ¿no? Cuando el puntaje es menos o igual a 6, es de bajo riesgo. Cuando la puntuación tiene 7, es un riesgo intermedio, y cuando tiene igual o más de 8, que es hasta 10, el riesgo es alto. Qué importante. Vamos otra vez, estoy seguro que nuestros oyentes los hombres están escuchando esto con mucha atención. Señor, cuando a usted le encuentran entonces, cuando a usted le encuentran un cáncer de la próstata, primero pregúntale a su médico, doctor, ¿cuánto está mi PSA? Si el doctor le dice menos de 10 o 8, ¿verdad? 7, 6, 5, entonces eso es de bajo riesgo. De 10 a 20, mediano riesgo, y más de 20, alto riesgo. Muy bien, gracias, doctor. Después que le hagan su biopsia, señor, usted le pide al médico, doctor, ¿cuánto está ese puntaje del doctor gringo, el Gleason? Si está menos de 6, 5, 4, bajo riesgo. Si está en 7, es un único número, mediano riesgo. Y si está en 8, 9 o 10, alto riesgo. Vamos al tercero, doctor. El tercero es, el tercer criterio es básicamente por un examen tomográfico, que en la cual nos va a determinar el tamaño de la próstata. He gives the cards as a meditation. 21 minutos pasaron ya después de las 12 del mediodía. Esto es Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta en Washington. En nuestros estudios está el doctor Ernesto Castillo Chirinos, médico urólogo, y estamos conversando sobre el cáncer de la próstata, señora. Ya hemos dicho cosas muy importantes para todos los hombres, ¿verdad? Número 1, que el chequeo se hace después de los 50 años, antes de los 40, solamente los de alto riesgo. Número 1. Número 2, se hace cada 3 años el chequeo. Esto es muy importante. Luego es también importante saber de que ya cuando se hace el diagnóstico de cáncer, existen 3 criterios para saber si ese cáncer es de alto o de bajo riesgo. Uno es el nivel de PSA al comienzo, el nivel del Gleason, que es el examen microscópico del tumor, y el examen tomográfico para ver el tamaño. Ernesto, entonces, cuando uno le hace el diagnóstico y uno logra determinar que es un cáncer de bajo riesgo, no siempre necesita tratamiento, ¿cierto? Exacto, en estos casos, por ejemplo, de bajo riesgo, teniendo en cuenta también la edad, los protocolos actuales también indican que se debe hacer una vigilancia activa o tomar una conducta expectante, de acuerdo a que numerosos estudios e investigaciones que se han hecho han determinado que a los 10 años, entre 10 a 15 años, la probabilidad de mortalidad es muy, muy baja. Entonces, generalmente el paciente fallece, como ya lo habíamos comentado, por otro tipo de enfermedad. De problema. Entonces, si tenemos un hombre, por ejemplo, de 72 años, que le encuentran una PSA inicial de 7, que su Gleason, por ejemplo, es de 6, pues ese hombre hay que observarlo. Pero eso es bien difícil a veces de convencer al hombre, porque el cáncer asusta mucho, ¿cierto, Ernesto?
Sí, lo que pasa es de que yo pienso que cuando a la paciente se le da una adecuada información y se le explica cuál es Ujú. la evolución en sí de esta enfermedad y el grado de alteración que presenta el paciente, yo pienso que la familia va a comprender. Si bien es cierto, la mayoría de pacientes, por ejemplo, que yo evalúo y trato, cáncer lo relacionan con muerte, al conversar con ellos y hacerle una explicación muy específica acerca de Ujú. la enfermedad, ¿no? Adoptan esa conducta. Tengo algunos pacientes a los cuales le he adoptado ese tipo de comportamiento y los vengo Qué bueno, evaluando desde hace algunos años qué y bueno. se mantienen realmente sin ningún tipo de problema, por supuesto siempre haciéndose sus controles, ¿no? Por supuesto. Yo creo que obviamente este es un programa radial, ¿verdad? En RPP Noticias, que estamos tanto con las noticias y pues no tenemos todo el tiempo como para... De esto podríamos hablar 2 horas seguidas, sin interrupciones, pero yo creo que hemos dado la capsulita básica de información que nuestros oyentes necesitan. Señor, señora, es importantísimo que entender estos conceptos que hemos hablado. Nos tenemos que ir, Ernesto, por favor. Tenemos 1 minutito y medio para que le hagas un resumen de lo que hemos conversado a todos los hombres que nos escuchan. Bueno, hoy día hemos hablado sobre el cáncer de próstata. Lo importante son los chequeos, los controles. Generalmente a los pacientes menores de 40 años, como había comentado, no requieren tratamiento por el bajo riesgo. Entre los Ujú. 40 y 50, los que tienen factores de riesgo, aquellos pacientes de afroamericanos, de raza negra o aquellos que tienen antecedentes familiares, padre o hermano, teniendo en cuenta que esto es un factor de riesgo muy importante, tienen que tener un control, una vigilancia, y de los 50 a los 70, bueno, los controles cada 2 a 3 años, y los mayores de 70 años realmente no requieren ningún control debido a que la mortalidad por cáncer es muy baja teniendo en cuenta la expectativa de vida del paciente. Hay criterios para evaluar, ¿no?, al cáncer teniendo en cuenta el riesgo, ¿no?, en Ujú. alto, intermedio y bajo riesgo, y generalmente los pacientes Exacto. que tienen una enfermedad, un cáncer de próstata de bajo riesgo, que generalmente es un cáncer localizado, requieren una vigilancia y los Solamente controles. vigilancia y no tratamiento de ningún tipo. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La verdad me ha encantado conversar. Hemos estado, y yo creo que le hemos dado a nuestros oyentes conceptos nuevos que ellos tienen ahora que tomar en cuenta para cuando hablen con sus médicos. Muchísimas gracias, doctor Castillo. Muy agradecido a usted, doctor Elmer. El doctor Ernesto Castillo Chirinos, médico urólogo, señora, nos ha dado conceptos importantísimos sobre el cáncer de la próstata. No es cuestión de asustarse, es cuestión de estar bien informados y eso sí, hacerse el chequeo y la conversación con el médico.